estudiar la palabra de Dios juntamente con la iglesia del cenáculo de las asambleas de Dios. La primera parte del estudio del libro de Ezequiel, quizás solo vamos a leer unos versículos, unos cortos versículos, porque vamos a introducirnos a lo que es el estudio de este libro. Estudio del libro del profeta Ezequiel. Somos Centro Bíblico El Cenáculo de las Asambleas de Dios. Soy el pastor Esaú Pérez. Estamos en el mes de febrero del 2022. Eso es bueno. En la parte 1, hermanos, de este estudio, Ezequiel va a tener aproximadamente unas 15 partes, más o menos. Estamos haciendo la estructura del estudio de este libro. Y en la primera parte vamos a ver las generalidades para ponernos un poquito en contexto, porque esto es necesario hacerlo. Bienvenido, hermano Asael, hermano Ricardo Bojorques. Bienvenidos a este estudio. Veamos algunas generalidades de lo que es el libro del profeta Ezequiel. El autor es el mismo profeta Ezequiel. El tema de todo el libro es el juicio y la gloria de Dios. La fecha en que se escribió data aproximadamente entre el 590 y el 570 antes de Cristo. Como ustedes sabrán, en ese tiempo, en el 597 fue la segunda oleada de personas que se llevaron cautivos a Babilonia. Entonces, Ezequiel escribe el libro entre el 590, cuando ya él estaba cautivo, entre el 590 y el 570. Prácticamente fueron 20 años, aproximadamente 20, 22 años en que Ezequiel ejerció su ministerio como profeta. Y lo hizo en el cautiverio. Esos 22 años fueron parte del cautiverio de los 70 años en Babilonia del pueblo de Judá, el reino del sur, las dos tribus, Judá y Benjamín. Ezequiel tiene 48 capítulos y en totalidad tiene 1273 versículos. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla al chat, así como nos están poniendo ahí algunos comentarios, como Gloria al Rey, que pone la hermana Flor de Ponce. Ahí puede hacer alguna pregunta. Hermana Brenda nos pone amén. Clamamos por un milagro en la vida de Kevin Menéndez. Y también pone ahí que pedimos por hermana Yanira. Hermano Sael pone gloria a Dios. Hermano Ricardo pone bendiciones, familia pastoral. Amén, hermano Ricardo. Así mismo usted puede escribir alguna pregunta y primero Dios podamos respondérsela. Y si no la respondemos hoy, se la respondemos en el siguiente estudio, la segunda parte. Algunas otras generalidades del profeta Ezequiel. Ahí tenemos. Los reyes de Israel en ese momento, ya Israel, estamos hablando del reino del norte, ya no existía como rey, como reinado. Es decir, recuerde usted, para los que no lo saben, el pueblo de Dios se dividió en dos pueblos. La parte norte se le llamó Israel y la parte sur se la llamó Judá. En la parte norte se fueron 10 tribus y todos los reyes de Israel, es decir, del reino del norte, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y en la parte sur de la tierra prometida quedó el reino de Judá. Dos tribus, Benjamín y Judá. Algunos reyes de Judá hicieron lo recto delante de Dios. A Israel, el reino del norte, también se le conoció como Samaria o como Efraín. Y a el reino del sur también se le conoció como Jerusalén
o como Benjamín. Los profetas contemporáneos de Ezequiel fueron Jeremías y Daniel. Venimos de estudiar al profeta Jeremías y el libro de Lamentaciones, que también fue escrito por el profeta Jeremías. El ministerio del profeta Jeremías fue durante más o menos 40 años. Durante más o menos 36 o 38 años antes del cautiverio, ya Jeremías venía predicando y profetizando. Y pasó más o menos algunos años profetizando durante el cautiverio. Aproximadamente como 11 años estuvo predicando él, ya cautivo, pero Jeremías se quedó en Jerusalén. Entonces Jeremías estaba prácticamente por finalizar su ministerio cuando Daniel y Ezequiel empezaban su ministerio. Daniel y Ezequiel, jóvenes, casi de la misma edad, conocieron y escucharon las profecías del profeta Jeremías. Inclusive es posible que lo hayan conocido personalmente, porque Jeremías fue encarcelado y fue amarrado y azotado en el patio de la ciudad, enfrente del templo, donde pasaba toda la gente. Entonces Daniel y Ezequiel posiblemente conocieron al profeta Jeremías. Y muchas de las profecías del profeta Ezequiel son parecidas a las del profeta Jeremías. Es decir, el profeta Jeremías produjo bastante influencia en Ezequiel y en Daniel. Así que Ezequiel es contemporáneo de Daniel especialmente y también de Jeremías, porque Jeremías estaba finalizando su ministerio. Algunos datos biográficos de Ezequiel. Su nombre significa Dios fortalece. Su ministerio fue dirigido al reino del sur. Como ya dijimos previamente, Judá, las dos tribus, Judá y Benjamín, o Jerusalén. Ezequiel ya estaba en el reino del sur porque él nació en Judá, es decir, dentro de la tribu de Judá, y ya habían pasado más de 100 años cuando Israel ya había desaparecido como reino, ¿verdad? No es que haya sido exterminado, sino que disperso por toda la tierra existente en ese entonces. Israel había sido disperso, hablando de las 10 tribus. Entonces ya no existía Israel como reino, el reino del norte, o como Samaria, o como Efraín, ya no existía. Solo existía Judá. Por eso Ezequiel dirige su ministerio a Judá, a la división del reino, es decir, al reino del sur. Era hijo de Buzi. Buzi era un sacerdote de Judá. Entonces Ezequiel era de descendencia sacerdotal, así como el pastor Esaú, el que le está hablando en este momento. Yo soy pastor, pero soy hijo de pastor. Así que, así como me ha pasado a mí, así le pasó a Ezequiel. Ezequiel fue sacerdote, fue profeta, porque venía de descendencia de sacerdotes, de profetas. Así que ya conocía prácticamente el ámbito sacerdotal y profético. Como decíamos, descendencia sacerdotal, profeta por formación, estudió en la escuela de profetas y también fue llamado como profeta. No solamente se inventó, sino que fue llamado a ser profeta. Nació en Judá en el 622 a.C. y fallece en Babilonia en el 571 a.C. Bien joven este muchacho. Estamos hablando de más o menos de 51 años. 51 años vivió Ezequiel.
También es conocido como el profeta de la venganza y de la misericordia. Es otra de los calificativos que se le dan al profeta Ezequiel. A diferencia de Daniel, estaba casado. Es decir, Ezequiel no era soltero. Daniel sí era soltero cuando fue llevado cautivo. Por ahí los datos históricos, no bíblicos, sino que históricos, se dice que Daniel se casó, ¿verdad? Pero la Biblia no lo registra. Pero Ezequiel sí estaba casado y en algunas de sus profecías, en algunos de sus escritos, pone a su esposa como una comparación, ¿verdad? Así que vamos a verlo más adelante, esta comparación, donde se menciona la esposa de Ezequiel. Fue llevado cautivo a Babilonia en el segundo exilio. Como les dije, el primer exilio fue en el 607, más o menos, 607, 609, 607 más o menos fue llevado el primer grupo. En el primer grupo se llevaron a los jóvenes inteligentes, a los nobles. Por eso Daniel fue llevado cautivo en el primer grupo. En el segundo grupo se fue el profeta Ezequiel. Y en el segundo grupo también iba el rey Joaquín. El rey Joaquín era el que tenía que gobernar. Pero resulta que solo reinó 3 meses porque llegó la segunda incursión de Babilonia y se llevó cautivos a Ezequiel, a toda la descendencia real, se los llevó cautivo en el segundo grupo. Babilonia fue el lugar donde fueron llevados cautivos todos ellos. Sin embargo, estaba en Tel Aviv cuando fue llamado para ser profeta. Dice que ahí lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1, que estaba junto al río Quebar y tenía 30 años. Y a los 5 años del destierro fue llamado a ser profeta. Es decir, él fue llevado de 25 años cautivo. Cuando cumple los 30 años, es llamado por el Señor a ser profeta. Todavía estaba joven, pero ya estaba casado. Su ministerio duró 22 años. Entonces, ¿cuántos años tenía cuando murió? Fue llamado de 30 y su ministerio duró aproximadamente 22 años. Tenía él 51 años y medio o los 52 años. Tenía mi edad, estaba bien joven y guapo, así como el pastor. Amén, dijo mi esposa. 22 años de ministerio de Ezequiel. Propósitos del libro de Ezequiel. Ahí podemos ver, dice, dar un mensaje del juicio de Dios a las apóstatas Judá y Jerusalén. Judá era el reino, Jerusalén era la capital. Y también hay un mensaje de juicio a 7 naciones extranjeras, naciones que eran contemporáneas con Judá. También uno de los propósitos es sustentar la fe del remanente de Dios en el exilio, porque recuerden ustedes que todo Judá se negaba a aceptar las profecías de Jeremías. Por lo tanto, fueron exiliados, fueron llevados cautivos a Babilonia, pero había un grupo que se mantenía fiel. Entonces, para sustentar la fe de este remanente, fiel al Señor, Ezequiel escribe estas profecías. Entonces, uno de los propósitos es ese. También recalcar la responsabilidad individual en vez de culpar a otros, como a nuestros padres, por el juicio que había venido. Porque generalmente nosotros los seres humanos, los salvadoreños, siempre buscamos
culpables y no nos hacemos responsables de nuestras fallas. Así era Judá. Culpaba a sus padres, culpaba a los reyes, culpaba a los líderes, a los sacerdotes, de todo esto que estaba, a los mismos profetas culpaban de todo esto que estaban pasando. Ezequiel por eso escribe y lo hace en una forma singular, que es una de las características que más adelante vamos a ver de cómo se escribe este libro. Entonces, uno de los propósitos era ese, recalcar la responsabilidad individual en vez de culpar a otros, como a nuestros padres, por el juicio que se estaba experimentando. Algunas características especiales. Una forma singular al escribir el libro, es decir, no habla en grupo. Ustedes, pueblo de Judá, no dice así. Tú, dice. O yo, una persona, no varias, no dos o más, sino que a una persona. De una forma directa se escribe este libro. Usted puede irlo leyendo. Por ejemplo, iniciando la lectura del capítulo 2, dice, me dijo, hijo de hombre, a una persona se está refiriendo, no a un grupo de personas. Otra característica especial de este libro es que abunda en visiones misteriosas, parábolas atrevidas y actos simbólicos extraños como medio de expresión de la revelación profética de Dios. En la diapositiva anterior, allí abajo del título que dice propósitos, vea usted ahí, hay unos huesos y los huesos empiezan a tomar forma humana, ya con huesos y con tendones y con músculos y todo. Algo extraño eso, ¿no? Historias o parábolas o visiones, símbolos extraños como estos aparecen abundantemente en el libro de Ezequiel. No nos vayamos a extrañar al ver alguna de estas cosas, porque es una de las características especiales de este libro. Su contenido está bien organizado y fechado con cuidado. Por eso es que podemos decir con exactitud, tal año sucedió esto, porque Ezequiel escribe de esa manera, con detalles de hora, no, perdón, con detalles de día, de año. Así lo detalla en su escritura. Esa es otra característica de este libro. Una característica más, otras características más. Hay frases distintivas, por ejemplo, una primera frase que vamos a ver, vamos a leer en el libro de Ezequiel y algunas parecidas, ¿verdad? Y conocerán que yo soy Jehová. Aparece 65 veces con sus variantes distintivas, ¿verdad? Y conocerán que yo soy Jehová. También aparece la gloria de Jehová o la majestuosidad de Jehová. Aparece 19 veces. Otra característica es que Dios llama a Ezequiel hijo de hombre o le llama también Atalaya. En el capítulo 2 usted puede verlo. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ezequiel escribe esto porque lo está recibiendo de parte de Dios. Y Dios se refiere a él como hijo de hombre. Otra característica especial, ahí vemos 3 características más, es que este libro registra 2 visiones extraordinarias del templo. La primera es donde el templo está siendo profanado a la espera de la destrucción, lo que sucedió prácticamente. Estaba siendo profanado porque los profetas estaban prostituyéndose, no en una forma física, aunque sí lo hacían, pero la Biblia registra la prostitución, y es decir, que se mezclaban con las otras religiones, y eso es prostituir la palabra de Dios. Entonces, por eso el templo estaba siendo profanado, y desde los capítulos 8 al 11, Ezequiel muestra estas visiones extraordinarias sobre el templo. Y la segunda visión extraordinaria sobre el templo es cuando está siendo purificado y restaurado de una forma perfecta. Y eso se da en los capítulos 40
al 48. Estamos hablando de 9 capítulos que hablan sobre la restauración y la purificación del templo. Ezequiel profetiza esta restauración del templo. También vemos ahí otra característica especial, la representación de la palabra profética con símbolos, como lo habíamos dicho al principio, ¿verdad? Y también hace énfasis en la responsabilidad individual ante Dios, es decir, no como familia. Es decir, aquí yo soy el sacerdote y entonces yo, el sacerdote del hogar, Saúl Pérez, el sacerdote del hogar y si yo fallo, toda mi familia va a, a ser juzgada o va a ser castigada. No, aquí Ezequiel empieza a, a profetizar que es una situación individual o un juicio individual que vendrá sobre cada uno de los que fallemos. Pero primero Dios, ya no fallemos nunca más. Debemos de esforzarnos en eso. Así que esas son algunas de las características especiales de este libro. Vamos a repasar un poquito esto. Veamos la forma singular, es decir, que habla de uno, no de varios. Las visiones misteriosas en parábolas, símbolos extraños para representar las profecías. El contenido organizado y con fechas exactas. Frases distintivas como conocerán que yo soy Jehová o sus variantes. La gloria de Jehová también aparece varias veces ahí con sus variantes. Dios llama también a Ezequiel hijo de hombre y lo llama Atalaya. Así que cuando ustedes le preguntan quién es el profeta que Dios le llama Atalaya, usted va a decir Ezequiel. Amén. Otra característica especial es que en este libro hay dos visiones extraordinarias sobre el templo. Una que se mira el templo profanado y destruido y otra en donde el templo se mira purificado y restaurado en una forma perfecta. Otra característica es la representación de la palabra profética con símbolos. Y una más, hace énfasis en la responsabilidad individual ante Dios. Ahora veamos algunas citas en el libro de Ezequiel en donde se menciona al Mesías. De hecho, los capítulos 33 hasta el 40 trata de la futura obra redentora de Dios, como se revela en el Nuevo Testamento. Es decir, desde el capítulo 33 hasta el 40 está hablando de esa obra redentora que Jesús vino a hacer a la tierra y que se relata y se detalla muy claramente en el Nuevo Testamento. Pero vámonos al capítulo 17, versículo 22. Ahí podemos ver a Jesús en Ezequiel o al Mesías en Ezequiel. 17, 22 al 24. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cojollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Monte alto y sublime es Jerusalén. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie y a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Aquí está hablando del Mesías, del momento en que él fue muerto en la cruz del Calvario y luego volvió a reverdecer. Está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 21, versículos 26 y 27. Una vez más el Mesías en Ezequiel. Dice el versículo 26, y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo
y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. ¿A quién se refiere? ¿De quién es el derecho? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el Mesías en Ezequiel. Capítulo 34, versículo 23 y 24. Vea usted cómo habla aquí. Y aquí está hasta en rojo en mi Biblia. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. En este tiempo David ya había muerto. Así que se está refiriendo a la descendencia de David. Y usted sabe que Jesús es del linaje de David. Por eso, cuando los ciegos le dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí se está refiriendo aquí Ezequiel a Jesús mismo. Dice, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Repito, aquí David ya había reinado mucho tiempo atrás, más de 300 años atrás, ya David había reinado. No puede estar hablando del rey David, está hablando de Jesús mismo. Ahí está el Mesías. Capítulo 36, versículos 16 al 38. No lo vamos a leer todo, pero vamos a iniciar. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Ahí está, mira el título que Dios le da a Ezequiel. Mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y luego vámonos al capítulo 26, y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y esto a través de qué va a ser? A través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a los últimos versículos, 37. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Está hablando ya del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y para finalizar, el Mesías en Ezequiel, veamos en el 37 del 1, bueno, prácticamente todo el capítulo 37 está hablando del futuro reinado de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno.